Salut, ça va? Comment ça va? Bonjour, mes amis, ¿cómo están mis amigos? Hoy vamos a dar un tema importante. Vamos a empezar a dar los verbos conjugados en er, en UR, en er. Para que empiecen sabiendo, hay las clasificaciones de los verbos en francés. O sea, hay una clasificación donde están los verbos terminados en er, en ER, UR, como travailler, parler, adorer, hablar, adorar. Hay otra clasificación de los verbos, que es la segunda, que son los que terminan en IR, como finir, terminar. Son varios. Y hay otros verbos que terminan en IR, pero son irregulares. IR, pero son irregulares. Y terminan otros también en RE, en re. O sea, esa es la clasificación. Los verbos que terminan en en ir, pero son regulares. Y hay una tercera clasificación de verbos que son irregulares, que terminan en IR o en re. Y su conjugación es muy diferente. O sea, no hay forma de saberla, sino con la práctica. Pero hoy vamos a dar la primera regla. Perdón, la primera clasificación, los verbos que terminan en ER, que es muy fácil saber cómo se conjugan. Esto es muy importante porque si tú te aprendes estas reglas, ya vas a saber más o menos cómo conjugar los verbos en francés. Entonces, el verbo que vamos a ver es el verbo, de ejemplo, travailler. Se escribe travailler, como lo pueden ver acá. Travailler, pero se pronuncia travailler. Travailler. La R al final nunca se pronuncia en un verbo en infinitivo. Travailler o parler, que es en francés, se escribe parler, pero se pronuncia parler. O adorar, se escribe adorer, pero se pronuncia adorer. ¿Va? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se hace la conjugación? Lo que tienes que hacer, recordemos los pronombres: je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, plural. Je, yo, tu, tú, il, él, ella, nous, nosotros, vous, vosotros, il, ellos, él, ellas. Entonces lo que tienes que hacer es quitarle la terminación en ER, UR, y que te quede la raíz del verbo, como tú la puedes ver acá en negro. Travail, y le quitas la terminación en ER. Y empiezas a añadir otras letras. Por ejemplo, cuando tú lo conjugas con je, le añades la letra U, E. Cuando tú lo conjugas con tu, le agregas US, ES. Queda travailler. Cuando lo conjugas en tercera persona, queda con con U en francés. Queda igual que la primera persona. Cuando lo haces con el nous, con nosotros, le agregas ONS. Cuando lo haces con EZ, UZ, queda así. Y con ellas o ellos, le queda UNT. Entonces, ¿cómo serían las pronunciaciones? Je travaille, ya no sería je travaillais, porque dirías yo trabajar. O si tú dices je travaillais, la gente lo puede confundir con el passé composé, que es pasado, que es otra cosa que hay que ver, otro tema. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Je travaillais, je travaille, yo trabajo. Tu travailles, tú travailles, tu travailles, tú trabajas. Il o él travaille, ella o él trabaja. Entonces las pronunciaciones son muy parecidas. Je travaille, tu travailles, il travaille, él travaille. Para decir nosotros trabajamos,
Nous travaillons. Nous travaillons. Ustedes trabajan o usted trabaja. Ya les he dicho que el vous se utiliza para ustedes en plural. Ah, perdón, sí. Sí, para ustedes en plural o para usted cuando no conoces a alguien, cuando te quieres dirigir con respeto. Vous travaillez. Vous travaillez. Y ellos y ellas, la pronunciación es il travaille. El travaille. Se pronuncia muy parecido a las de acá. Entonces, empezamos de nuevo, repasamos. Yo trabajo. Je travaille. Tú trabajas. Tu travailles. Él trabaja o ella trabaja. Il travaille. Elle travaille. Nosotros trabajamos. Nous travaillons. Ustedes trabajan o usted trabaja. Vous travaillez. Ellos trabajan o ellas trabajan. Il travaille. Elle travaille. Una reglita muy sencilla que yo utilizo para hacer la conjugación de los verbos es esta frasecita, ese. Entonces ya tú sabes que cuando le quitas el ER al verbo para poderlo conjugar, ya sabes que el primer pronombre termina en E. El segundo pronombre termina en ES. Y el tercer pronombre o la tercera persona en E otra vez. Y ya, bueno, es un juego de palabras aprenderte que termina on, ent. Lo estoy diciendo en español. On es ent. Y así es como se conjugan los verbos. Todo verbo que termina en er, a excepción de aler, que es un verbo irregular. Pero ya lo daremos en otra ocasión. Así que espero que les haya gustado la clase. Verbos conjugados en UR o ER. Así que espero que les guste la lección, que practiquen. Un gran abrazo. Au revoir. À bientôt. Salut.